Hay lugares en el mundo donde la civilización apenas logra llegar. Bueno, sí, pero muchos no ven la razón. Y uno de esos lugares donde la naturaleza reina suprema es Hope Island, una pequeña propiedad privada en una de las regiones más remotas del hemisferio sur. Y aquí vive un hombre que nunca imaginó que un simple acto de compasión lo conectaría con una de las criaturas más fascinantes del planeta. Thomas Fletcher tenía 52 años. Había pasado 20 años en una carrera corporativa tradicional en Londres. Inversiones, reuniones, citas. Hasta que un día simplemente dijo, basta. Lo vendió todo. Compró esta pequeña isla y desapareció del mundo moderno. Aquí vivía con sencillez. Una casa de madera, un pequeño bote para pescar, un diario para escribir sus pensamientos y tiempo infinito para observar la naturaleza. Thomas había encontrado la paz que había buscado toda su vida, hasta ese maldito, o bendito, día en que todo cambió. Era un martes cualquiera, o eso creía Thomas. Caminaba por el sendero que conducía a la parte más salvaje de la isla, documentando la vida silvestre con su cámara, una afición que había desarrollado desde que se mudó aquí, hasta que oyó algo que lo hizo detenerse por completo. Thomas se quedó paralizado. Literalmente dejó de respirar por unos segundos. Un pingüino, atrapado en un árbol. Esto es imposible, murmuró Thomas para sí mismo. Y no era un pingüino cualquiera, era un pingüino emperador, una de las especies más raras y magníficas del mundo. Con su impecable pelaje negro, su vientre blanco inmaculado y ese rostro expresivo que parecía pedir ayuda. Thomas sabía de los pingüinos. Había pasado horas leyendo sobre ellos durante sus 20 años de aislamiento. Los pingüinos emperador viven en las regiones más extremas de la Antártida. Miden hasta 1,2 metros de altura. Son nadadores extraordinarios. Y lo más importante, nunca trepan a los árboles. Nunca. Ese pingüino parecía estar en el lugar equivocado. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cómo había trepado a un árbol? ¿Por qué estaba allí, a miles de kilómetros de su hábitat natural? Nada tenía sentido. Pero el pingüino definitivamente estaba allí. Y definitivamente estaba en peligro. Thomas se acercó al árbol lentamente, manteniendo una distancia prudencial. Observó al pingüino con atención. Los pingüinos emperador, a pesar de su tamaño, pueden ser peligrosos cuando asustado. Su pico puede causar heridas graves. El pingüino también parecía herido. Tenía una mancha de sangre en una pata. Llevaba un rato forcejeando contra esas ramas. La situación era crítica. Thomas hizo una rápida evaluación. Opción 1. Pedir ayuda, pero estaba en una isla remota. Nadie sabría cómo manejar a un pingüino emperador. Opción 2. Dejar al pingüino atrás, pero probablemente moriría de deshidratación, hambre o simplemente al caerse. Opción 3. Intentar rescatar al pingüino solo, arriesgando su propia seguridad y potencialmente lastimando aún más al animal. Thomas respiró hondo. Estaba cansado de una vida sin propósito. Cansado de simplemente observar la naturaleza sin marcar la diferencia. Si no hago nada ahora, se dijo, nunca me lo perdonaré. Había elegido su curso de acción. Rescataría al pingüino, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Thomas había comprado una cuerda para escalar hacía años, sin pensar jamás que la usaría para rescatar a un pingüino. También agarró unos gruesos guantes de cuero, protección contra el pico afilado del pingüino, y una mochila con comida y agua. Cuando Thomas regresó al árbol unos minutos después, el pingüino había empeorado. El llanto era más débil ahora. El pingüino parecía rendirse. «No te preocupes, amigo», susurró Thomas, acercándose lentamente. «Te ayudaré». El árbol era viejo, retorcido, con ramas dentadas. Thomas comenzó a trepar. Su cuerpo de 52 años protestaba con cada movimiento, pero siguió subiendo. La cuerda lo envolvía, sirviendo como red de seguridad en caso de caída. Lentamente, lentamente, se acercó al pingüino.
Con cada metro que avanzaba, el pingüino se agitaba más. Los pingüinos son animales de cría nerviosos. Un extraño que se acercaba al nido, o en este caso, al árbol donde estaba atrapado, activó todos sus instintos de defensa. Está bien, susurraba Thomas sin parar. No te haré daño. Cuando Thomas finalmente se acercó lo suficiente para tocar al pingüino, el animal intentó atacar. Su pico afilado pasó a escasos centímetros de la cara de Thomas. «Tranquilo, tranquilo», exclamó Thomas, esquivando y casi perdiendo el equilibrio en la rama. Thomas ahora veía la realidad. El pingüino estaba mucho más herido de lo que pensaba. Además de la pata herida, tenía un ala que parecía dislocada. El pingüino había luchado ferozmente contra esas ramas, posiblemente durante horas. Necesitaba actuar rápido. Con movimientos suaves pero decididos, Thomas sacó los guantes extra de su mochila y los colocó cuidadosamente sobre el pingüino como una especie de contención suave. No demasiado apretados para lastimarlo, pero lo suficientemente firmes para inmovilizarlo y evitar más lesiones. Lo más difícil ahora era sacar la pata atrapada entre las ramas sin romper nada. Thomas usó su pequeño cuchillo para cortar algunas de las ramas más pequeñas, creando espacio. El pingüino graznaba con cada corte, no porque Thomas lo lastimara, sino porque el movimiento desataba el pánico del animal. Ya viene, murmuró Thomas, concentrándose en cada movimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero solo fueron 5 minutos, la pata se liberó. El pingüino intentó escapar casi de inmediato, una respuesta instintiva de supervivencia. Pero seguía atrapado en las ramas, incapaz de volar, incapaz de moverse libremente. Ahora venía la parte más peligrosa: descender 4 metros sujetando a un animal salvaje que quería escapar desesperadamente. Thomas envolvió suavemente al pingüino en su chaqueta, dejando su cabeza afuera para que pudiera respirar. «Vamos, amigo, ya casi llego», susurró. Su pie resbaló una vez, solo una vez, pero en ese momento su corazón prácticamente se paró. Se corrigió rápidamente, agarrándose a una rama con la mano libre, para estabilizarse. El pingüino gritó de pánico, sintiendo el repentino movimiento. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, Thomas dejó escapar un suspiro de alivio tan grande que casi se cae hacia atrás. Lo había logrado. Había rescatado al pingüino, pero las cosas estaban a punto de volverse mucho más extrañas. Thomas llevó al pingüino de vuelta a su hogar, su pequeña y sencilla casa de madera, que había sido su refugio durante 20 años. Ahora se estaba convirtiendo en una enfermería para animales salvajes. Thomas limpió cuidadosamente las heridas del pingüino. La pata estaba herida, pero no rota. Un milagro. El ala dislocada fue manipulada con cuidado para volver a colocarla en su lugar. El pingüino gritó, pero parecía respirar mejor. Thomas le ofreció agua y un poco de pescado seco que había guardado. El pingüino, todavía asustado, lo rechazó todo. Llevó al pingüino de vuelta a su hogar. Thomas llevó al pingüino de vuelta a su hogar. Thomas pasó la noche en la sala con el pingüino, vigilándolo, asegurándose de que respirara, de que no presentara signos de shock ni colapso. A las 3 de la madrugada, cuando no podía dormir, Thomas le susurró al pingüino: «¿Quién eres, amigo? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí?» El pingüino simplemente lo miró con sus grandes ojos redondos. Pero había algo en esa mirada, algo que Thomas sintió. Una conexión, como si el pingüino comprendiera que este hombre le había salvado la vida. Al tercer día después del rescate, Thomas se despertó temprano para ver el amanecer desde su balcón. El pingüino había mejorado considerablemente. Comía, bebía e incluso intentaba moverse más. Thomas planeaba liberar al animal pronto, devolverlo a su hábitat natural, aunque aún no entendía cómo había llegado allí. Pero cuando Thomas miró al agua, vio algo que lo dejó completamente confundido. Había más pingüinos. Muchos pingüinos. Thomas tomó sus binoculares con las manos temblorosas. Había al menos 30 pingüinos en el agua. Quizás más. Todos nadaban en formación,
dirigiéndose directamente a la playa cerca de la casa de Thomas. «Esto no puede estar pasando», se susurró Thomas. «Esto no es real». Thomas salió corriendo de su casa, todavía en pijama, descalzo sobre el suelo frío. Lo que veía era imposible. Era como si los pingüinos estuvieran organizados, con un propósito. Caminaban por la playa deliberadamente, sin romper la formación. Parecía que buscaban algo, o a alguien. El pingüino que Thomas había rescatado empezó a emitir sonidos, gritos de respuesta, como si respondiera a llamadas del exterior. Thomas abrió la puerta principal medio asustado, medio fascinado. Lo que sucedió después no tenía explicación científica racional. Los pingüinos rodearon al pingüino que Thomas había rescatado. Sin agresividad, sin curiosidad, con amor. Empezaron a emitir sonidos suaves. Sus picos rozaron suavemente al pingüino rescatado. Era como un ritual de reunión familiar. Thomas observaba con lágrimas en los ojos. Había presenciado una reunión entre familiares. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Los pingüinos se separaron, la formación se abrió, y el más grande de ellos, un pingüino emperador macho con cicatrices en el pico, claramente un líder, se giró hacia Thomas. Sus ojos amarillos se encontraron con los azules de Thomas, y durante unos segundos que parecieron eternos, simplemente se miraron. Hombre y animal, depredador y criatura salvaje. Pero no había miedo, no había agresión, había gratitud. El pingüino macho emitió un sonido específico, e inmediatamente varios de los otros pingüinos comenzaron a moverse coordinadamente. Formaron una fila y comenzaron a caminar hacia la casa de Thomas. Literalmente, entraron en su casa. «¿Qué pasa?», murmuró Thomas, completamente confundido. Pero entonces vio. Los pingüinos traían cosas en sus picos. Peces. Peces grandes y frescos, aún relucientes con el brillo del agua del mar. Docenas de ellos. Los pingüinos colocaban los peces en el suelo de la casa de Thomas. Thomas cayó de rodillas. «¿Me traen comida?», susurró, sin poder creer lo que veía. «¿Me están agradeciendo?». Los pingüinos continuaron su proceso, completamente concentrados en su tarea. Cuando terminaron, había aproximadamente 60 peces frescos cubriendo el suelo de la sala de Thomas. Un regalo. Un regalo de una especie silvestre al hombre que había salvado a uno de los suyos. Algo que ningún zoólogo, biólogo ni científico había documentado jamás. Una forma de gratitud animal que desafiaba toda comprensión. Thomas lloró. No fueron lágrimas silenciosas. Lágrimas grandes y profundas de un hombre que había pasado 20 años aislado, creyéndose solo en este mundo. Y ahora, en ese preciso instante, comprendió. Nadie está realmente solo. Cada acto de compasión es una inversión en el universo. Y el universo responde. El pingüino macho, a quien Thomas ahora creía la madre o el padre del pingüino rescatado, caminó lentamente hacia Thomas. Su pico rozó suavemente el rostro de Thomas. Una vez, solo una vez, como un beso de gratitud, como una bendición, como una promesa de que este acto de compasión jamás sería olvidado. Y entonces, todos los pingüinos comenzaron a emitir suaves sonidos. Una sinfonía de vocalizaciones, una canción de gratitud, una celebración de la conexión entre las especies que se había formado en este pequeño pedazo de tierra salvaje. Thomas sabía que no podía desperdiciar este regalo extraordinario. 60 peces frescos no duran mucho. Necesitaban estar preparados. Así que hizo algo que nunca antes había hecho. Invitó a sus nuevos amigos a una comida compartida. Recogió leña seca y comenzó a preparar una fogata en la playa. Mientras Thomas cocinaba el pescado, los pingüinos permanecieron cerca, sin presionar, sin ser agresivos, solo presentes, observando, esperando. Era como si hubiera un entendimiento mutuo de que algo especial estaba sucediendo. El aroma del pescado asándose es indescriptible.
yoduro salado, carne delicada, humo rústico de leña. Era el olor de la naturaleza compartida, de la vida celebrada. Thomas respiró hondo, y sus pulmones se llenaron del aroma que su alma había estado buscando durante 20 años. Thomas comió el primer pescado con un apetito que no había sentido en meses. Cada fibra de carne era dulce, delicada, perfecta. Era el pescado traído por criaturas salvajes. Era el alimento de la naturaleza en su forma más pura. Mientras comía, los pingüinos se acercaban. Thomas colocó un poco del pescado cocido en el suelo. Los pingüinos no dudaron. Comenzaron a comer, manteniendo una distancia respetuosa de Thomas. Pero estaban comiendo. Compartían la misma comida que Thomas había preparado. Compartían la misma fogata. Compartían el mismo momento sagrado. Al anochecer, Thomas estaba rodeado de pingüinos. Había unos 25 pingüinos en la playa ahora, todos comiendo, felices, celebrando la vida. El pingüino rescatado estaba junto a Thomas, tocándole el hombro de vez en cuando con el pico, en señal de cariño. Y Thomas comprendió, en ese preciso instante, que su vida había cambiado por completo, que sus 20 años de soledad tenían un propósito, que había estado preparado para este momento, que un simple acto de compasión había creado una conexión que jamás olvidaría. Esa noche, Thomas durmió en la playa rodeado de pingüinos. No tenía miedo, tenía familia. Por primera vez en 20 años, Thomas no estaba solo, aunque solo fueran pingüinos, aunque solo fuera por una noche. Había encontrado la conexión que había buscado toda su vida. Y la había encontrado donde menos lo esperaba, en los ojos de una criatura salvaje que había salvado. El fuego, pingüinos descansando a su alrededor, cielo estrellado. Pero había una verdad que Thomas aún no comprendía del todo. El pingüino que había rescatado, el que se había quedado atrapado en el árbol, no fue un accidente. No fue una anomalía aleatoria. Ese pingüino provenía de un grupo que pasaba por el archipiélago. Se había separado durante una tormenta. Había buscado refugio en los árboles de la isla. El comportamiento desesperado de un animal herido y asustado. Pero gracias a la acción de Thomas, ese pingüino se había reunido con su familia. Y ese acto de compasión había creado una profunda conexión que trascendió el idioma, que trascendió las especies. Una conexión pura de criatura a criatura, de alma a alma. Al amanecer del día siguiente, Thomas se despertó y vio a los pingüinos preparándose para partir. Volvían al agua, volvían al mar, volvían a sus vidas, pero algo había cambiado. El pingüino que Thomas había rescatado, su nuevo amigo, se acercó una última vez. Le rozó suavemente la cara con el pico, y luego caminó hacia el agua con su familia. Thomas los observó alejarse nadando, mientras su formación se hacía cada vez más pequeña en el horizonte, hasta desaparecer por completo. Nunca los volvería a ver, pero nunca los olvidaría. Thomas regresó a su casa. Sus paredes aún olían a pescado asado. El suelo tenía las huellas de los pingüinos, y su corazón tenía una marca imborrable. Porque Thomas había aprendido algo esencial en esos 3 días. La compasión no es señal de debilidad. La compasión es el acto más valiente que una criatura puede realizar. Cuando decides salvar la vida de otro, sin beneficio personal, sin reconocimiento, te conviertes en parte de un universo mucho más grande. Un universo de belleza, propósito y conexión. Y ese universo responde, no siempre como esperamos, no siempre de la manera que pedimos, pero siempre de una manera que nuestra alma reconoce como verdadera, como sagrada, como perfecta. Thomas aún vive en la Isla de la Esperanza. Cada año, en una fecha específica, el aniversario de su rescate, un grupo de pingüinos aparece en su playa. Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo lo recuerdan, pero Thomas sí lo sabe. Y cada año, prepara pescado asado y lo come con sus viejos amigos. Una celebración de la conexión, una celebración de la compasión,
Una celebración de la vida en su forma más hermosa.